Continuamos con Los Vengadores Infinity War. Muchos me habéis pedido que comente también las películas anteriores del universo Marvel, y aquí os tengo que contar algo guay. En mayo saldrá mi segundo libro. Este no irá sobre historia, como imperios y espadazos, sino que será sobre agujeros de guión. En él hablaré de muchas películas de Marvel, básicamente de las fases 1 y 2, pero también de otras sagas míticas, como Regreso al Futuro, las clásicas de Star Wars, Indiana Jones, Avatar, Guerra Mundial Z, Matrix y alguna más. Ya os iré dando más información. Ahora sigamos analizando la peli. Cuando Thor llega a Nidavellir, ve que la forja está apagada y todo abandonado. Thor se encuentra con un enano gigante llamado Eitri, que le cuenta que un día llegó Thanos y ordenó a los enanos fabricar un guantelete para canalizar la energía de las piedras del infinito. Cuando estuvo acabado, llegó, se lo robó y mató a los enanos, a todos menos a Eitri. Este dice que había 300 enanos. ¿No debería Thanos haber dejado vivos a 150? Aquí me surgen un huevo de dudas. Eitri dice que los asgardianos juraron protegerles, es decir, que había buena relación entre ambas partes. Entonces, ¿por qué los enanos no dijeron nada a nadie? En plan, por cierto, Dean, estamos construyendo un arma de destrucción masiva para un tipo morado que da bastante mal rollo y iba matando a gente. ¿No lo vio ni siquiera Heimdall, que todo lo ve? Bueno, la verdad es que su poder varía dependiendo de si le conviene o no al guión. Sí que Thor contesta que no pudieron protegerles porque Asgard estaba destruida, pero ¿cuándo Thanos encargó la fabricación del guantelete? En la escena postcréditos de la era de Ultron, vemos que ya lo tiene, y eso ocurre 2 o 3 años antes de esta peli. De todas formas, me suena que en la primera película de Thor ya aparecía por ahí medio escondido, y que en Ragnarok se habla de él y decían que era una copia. ¿Una copia de qué? ¿Había un original antes? ¿Qué cojones? Ah, sí, bueno, siempre que vean una cosa así, lo hizo un mago. Vale, entonces se supone que Thanos ha tenido durante 2 o 3 años el guantelete sin joyas ni nada, y es ahora cuando decide reunir las 6 gemas de golpe y porrazo. ¿Por qué? Todos sus intentos anteriores han fallado y de pronto, ahora decide ir a por todas y tiene éxito. Consigue todas las gemas en menos que canta un gallo. Thor ahora debe construirse un hacha destructora de tormentas, y para ello debe poner en marcha la forja despertando a una estrella moribunda, sencillo y para toda la familia. Y crea un hacha de la hostia que tiene el mismo poder que el Bifrost. Joder, ¿cómo ningún asgardiano tenía esa tecnología antes? Si es la hostia y parece sencilla de fabricar. Bueno, sencilla digo cuando había enanos y funcionaba la forja. Mientras tanto, Capitán América y el resto de colegas llegan a Wakanda. La operación de visión va a tardar bastante tiempo y la rosquilla espacial sigue en el espacio. ¿Cómo nadie hace nada? ¿Dónde están Nick Fury y otros superhéroes cuando se les necesita? ¿Y ningún gobierno de la Tierra manda al ejército? ¿Aviones, tanques, cañones, misiles, soldados disparando, lo que sea? Aquí no hacemos eso. La Orden Negra empieza a disparar sobre Wakanda. Menos mal que era una nación súper secreta y localizable y anti todo, que si no... Iron Man consigue abrir una brecha en el casco de la nave Rosquilla y lanzar a Ebony Maw al espacio, donde muere en cuestión de segundos. Vale, pero minutos antes, Stark hizo un agujero en la nave y no pasó absolutamente nada. Entró y no fue succionado, e incluso se quita el casco sin haber cerrado la brecha. ¿Y cómo entra Peter? Le vemos meterse por una compuerta que no parece tener ningún acceso al interior, que además, ¿no es raro de cojones que esa compuerta se cierre en mitad del espacio? Y más si conecta con el interior de la nave, el malo estaría muriéndose. En fin, Stark y Spider-Man logran rescatar a Strange. Ahora están en una nave a la deriva por el espacio. Un buen momento para usar la gema del tiempo y retroceder antes de que llegaran los aliens, ¿no? Aquí no hacemos eso. ¿Y por qué no pueden pilotar la nave? Según dice Stark, es porque está diseñada para alguien grandote. Ebony Maw no es tan grande, y yo creo que podrían haberla pilotado sin problemas entre los tres. En vez de intentar volver a la Tierra o retroceder en el tiempo, deciden ver a dónde les lleva el control remoto de la nave. Deducen que los llevará ante Thanos, y eso es bueno, porque podrán darle una paliza. Sí, claro, así, sin preparación ni nada. Estos tienen muy poca información de Thanos, y si llega a tener un ejército. En serio, Tony, da la vuelta y llama al Capitán América, joder. El caso es que llegan a la luna de Titán, el hogar de Thanos, y allí se encuentran con los Guardianes de la Galaxia. ¿Por qué tras el secuestro de Gamora esta gente ha decidido ir a Titán? Supongo que Thor les ha contado esto que escuchó. Hay 2 gemas más en la Tierra. Encontradlas, hijos míos, y traédmelas a Titán.
Sin embargo, cuando Thor termina su hacha destructora de tormentas, ¿por qué viaja directamente a la Tierra? Vale que por poder podría haber ido a por los de la Orden Negra, pero recordemos que él no conoce Wakanda. Lo que quiere Thor es cargarse a Thanos con su flamante nueva arma, y sabiendo que el villano estaría esperando en Titán, sería lo apropiado ir allí. De hecho, cuando el Asgardiano llega a la Tierra, el villano morado todavía seguía luchando en Titán. Thor, Strange y Iron Man juntos le habrían derrotado seguro. Aquí no hacemos eso. Nada más llegar Thanos, empieza una lucha frenética por quitarle el guantelete. Strange se pasa todo el rato creando portales. Lo más sencillo, lo más lógico, hubiera sido crear un portal y cerrarlo rápido para decapitarle o rebanarle medio brazo al villano, y así impedir que use las gemas. Justamente igual que lo que hace Wong al principio de la película con Obsidian. Por cierto, ¿qué pasa con Obsidian? Le dejan abandonado en unas montañas, pero luego aparece en la batalla de Wakanda. ¿Ha hecho autostop rosquillero? A pesar de no usar la lógica, la cosa sale bastante bien, y los Vengadores consiguen inmovilizar a Thanos. Sin embargo, justo cuando Quill se entera de que Gamora, su amada verde, está caput, todo el plan se va a tomar por el culo. ¿Cómo Strange no lo previó en sus millones de futuros posibles que contempló minutos antes? Porque además, si Strange sabe que solo van a ganar en un posible escenario de 14 millones, su única opción de ganar es que Thanos consiga todas las gemas. Entonces, ¿para qué pelean contra él? Que le dé directamente su gema y punto. En ninguno de esos millones de futuros posibles, Strange destruía la gema, porque hubiesen ganado automáticamente, el plan de Thanos se habría ido a la mierda. Independientemente de estas elucubraciones, ese hubiera sido también un buen momento para usar la gema del tiempo, creo yo. Ya, aquí no hacéis eso. Es que hasta Thanos se sorprende de ello. Sabes muchos trucos. Pero ni una sola vez has usado tu mayor arma. No digo ya destruirla, pero por lo menos podría haberla usado en su beneficio, especialmente cuando todo parecía perdido. Stark es apuñalado y Strange se encuentra bastante jodido, pero en vez de retroceder en el tiempo, congelarlo o ponerlo en bucle como a Dormammu, decide que lo mejor es darle la gema del tiempo a Thanos a cambio de que perdone la vida a Stark. Suponemos que porque es clave para la salvación del mundo en ese único futuro en el que ganan. Aunque con esa gema en el poder de Thanos, ¿no podría él ver también esos futuros posibles? A ver cómo coño lo solucionan en la siguiente entrega, tengo curiosidad. Algo que también es inconsistente es que el villano este pueda destruir una luna y lanzar meteoritos a los protagonistas, pero sin embargo no puede pulverizarles a ellos directamente. Y una vez Thanos se va con la gema, ¿por qué Strange no puede abrir un portal a la Tierra? ¿O por qué no se montan rápido en la nave de los guardianes? Los secuaces de Thanos llegan a Wakanda y deciden que para atravesar sus escudos de vibranium es buena idea lanzarles alimañas a cascoporro para que la protección se vaya debilitando. Es decir, ¿esos putos bichos de mierda atraviesan los escudos y las naves espaciales de la Orden no pueden? Es absurdo. Y es que llega un punto en el que T'Challa decide que es mejor abrir la barrera un poquito antes que mantenerla activa. Vaya mierda de vibranium, ¿no? Qué decepcionante. Igual que el ejército wakandiano. Lanzas y algún láser, no más. ¿Dónde quedaron esos rinocerontes enlatados en almíbar? ¿Y las naves espaciales voladoras de última generación? ¿No hay siquiera torretas defensivas ni tanques? Y es curioso que los wakandianos estén dispuestos a luchar a muerte por un tío que ni saben quién es. Además, la bruja escarlata vaya huevos tiene. No quiere sacrificar a su novio, pero que mueran wakandianos y aliados protegiéndolo le suda tres cojones. Y me hace gracia que Bucky tenga su brazo biónico nuevecito y prefiera pegarse toda la batalla disparando un rifle normal y corriente antes que liarse a puñetazos en un torbellino de hostias. Por fortuna aparece Thor para salvar el día. Aquí empiezan las hostias de verdad. Y es entonces, y solo entonces, cuando los malos deciden sacar la artillería pesada. Una especie de tuneladoras con forma de cuchillas. Atraviesan las barreras que da gusto. ¿No podrían haberlas sacado mucho antes? El problema es que Visión acaba herido. Thanos aparece y se acerca lentamente. Wanda, muy a su pesar, decide cortar por lo sano y destruir a Visión con la gema. ¡Por fin! Aunque qué fácil es destruir una gema del infinito, ¿no? Pero claro, Thanos usa sus poderes temporales, retrocede y ale, ya tiene el último pedrusco. El último vengador en intentar detenerle es Thor, que aunque ahora es más poderoso que antes, se entera tardísimo de que Thanos está por la zona. En serio, es que está toda la batalla dando martillazos a las alimañas esas de mierda en vez de proteger lo más importante, a Visión. Al final todo sale mal, obviamente. Chasqueo y a tomar por culo todo.
Aquí empieza la sangría de personajes. Poco a poco, gran parte de ellos va a ir convirtiéndose en polvo, borrados de la existencia. Yo me pregunto, ¿cómo sabía Thanos que el guantelete tenía ese poder? Matar a medio universo de la forma más random posible es algo bastante específico. ¿Por qué para ello se necesitan las 6 piedras, pero para viajar por el espacio y por el tiempo, cambiar la realidad y ese tipo de cosas solo necesitas una? ¿Y por qué la ropa o el brazo de vibranium de Bucky se evapora de la existencia? La idea era matar seres vivos para reducir el consumo de recursos, no cargarte esos recursos. Thor, Capi, Banner, Stark y Viuda Negra se libran de la masacre, entre otros. La peli acaba con Thanos empezando su jubilación con una pensión digna. ¿Cuánto te ha costado? Todo. Le ha costado el sacrificio de su hija, pero con la gema del tiempo podría resucitarla, ¿no? Vemos que el guantelete está como quemado. ¿Se ha jodido? Entonces, ¿cómo se ha teletransportado después del chasquido? Para acabar, en la escena postcréditos, María detecta que hay una cantidad anómala de enemigos sobre Wakanda y se lo comunica a Nick Fury. Segundos después, todo el mundo empieza a desvanecerse. ¿No debería haber más tiempo entre una cosa y otra? ¿Y qué ha hecho Fury durante toda la maldita película? El caso es que los dos se empiezan a convertir en polvo, pero justo antes, Fury saca un comunicador intergaláctico positrónico y electropatriarcal para llamar a la Capitana Marvel. ¿Por qué llamarla justo ahora? ¿Vas siempre con ese busca a todas partes? ¿Por qué esta capitana no ha aparecido antes en otras películas de la franquicia? Supongo que hoy, día en el que se estrena la película, lo sabremos. Podéis spoilearme, no me importa, pero si vais a comentar abajo algún spoiler, recordad avisar antes. Por cierto, en mi canal de historia estaré las próximas semanas hablando de los vikingos. Ya hablé de su mitología y sus leyendas, en las que contaba por ejemplo que Thor y Loki no son hermanos y otras cosas. Si os interesa el tema, pasaros y suscribiros. Aquí no hacemos eso. Si te gusta el cine, el mundo del guión y echarte unas risas con los fallos argumentales más absurdos, no dudes en suscribirte. Y si te gusta la historia bien contada, te recomiendo mi otro canal, pero eso es otra historia.